¿Qué tal? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida una semana más a este espacio Última Hora, espacio que ponemos en antena en la 8 Bierzo cada semana para abordar en profundidad asuntos de la actualidad que en los servicios informativos de esta casa también tienen cabida, pero que pues, la abundante actualidad obliga a hacerlo de una forma muy escueta. Y hay asuntos que son de debate y también de análisis en profundidad, de realidades que afectan a la sociedad que nos rodea. Y ese es el caso de esta tarde-noche en la que les presentamos un programa en el que vamos a hablar de Proyecto Hombre, de su labor. Recuerden que Proyecto Hombre fue una iniciativa que se inició a la vez en la provincia de León y en Madrid, fueron casi coetáneos, y la fundación de este servicio, de esta ONG, tiene una relación muy importante con la provincia de León y también con la comarca del Bierzo. Para hablar de su trabajo, de lo que ha ocurrido durante el año 2020, con esa pandemia de por medio, con el año 2021 en el que la vacunación va a ser el gran titular y va a permitir pues, que ganemos más espacio, recuperemos normalidad, pues queremos hablar con Tania Paz Ramón y con Charo González. A ambas les damos las gracias por estar esta noche con nosotros. Gracias. Muchas gracias. Hola. Hablamos de Proyecto Hombre porque en los últimos días han presentado su proyecto, su memoria del año 2020. Lógicamente ha estado marcada por la pandemia, por el COVID-19, ha paralizado en buena medida algunos de sus proyectos, los ingresos, las personas que acuden pues, por diferentes problemas de toxicomanías, por ludopatías, también mujeres que necesitan asistencia por violencia de género y un amplio elenco de actividades de las que nos van a hablar. Queremos primero un primer titular, si os parece a ambas, sobre qué diríais que dice esa memoria en primera instancia respecto a lo que fue el año 2020, un año casi fallido en esa labor de asistencia porque casi nadie se pudo acercar, ¿no? No, pero no se pudo acercar a los centros durante los meses, ¿no?, de confinamiento, pero sí ahí seguimos con la atención. Sí, telemáticamente. Sí. Ese es el gran titular, ¿no? Ese es el titular, o sea, en ningún momento dejamos de atender a ninguna persona, la atención continuó telemáticamente, o sea, nos adaptamos como siempre hemos hecho, nos adaptamos a las necesidades que tiene la población y esta vez fue una vez más de ello. Seguimos con la atención de las personas que estaban, sí hubo modificaciones, lógicamente, la pandemia pues influyó en cierta manera, pero ahí seguimos. ¿Y cuál sería tu gran titular de lo que dejó ese año 20 marcado por el COVID en Proyecto Hombre? Que cuando observas cómo pasó ese año, ¿qué dirías? Pues vamos a ver, sí que ha habido alguna reducción en algunos programas, pero lo que acaba de decir Tania, que hemos seguido trabajando dentro de las circunstancias que nos ponía esa situación, ¿no? Pero quiero deciros que el trabajo ha continuado y ha seguido exactamente igual, de formas diferentes, pero el trabajo ha continuado. Proyecto Hombre no solo es, en este caso, una ONG que habla de asistencia a personas que sufren algún tipo de drogodependencia. Hay una especie de fusión entre ambos conceptos, tienen muchísimos otros programas, pero en cualquier caso también queremos iniciar el análisis del año 2020, bueno, pues hablando de esos problemas con las sustancias estupefacientes. ¿Cuál es lo que habéis observado? ¿Qué es lo que habéis visto con esas circunstancias tan singulares? Si hay un cambio de modelo en cuanto al tipo de persona, la edad, su situación económica, si ha habido alguna modificación en ese perfil durante el año 2020 o se ha mantenido igual, ¿qué diríais? Durante el confinamiento sí es verdad que observamos que, por ejemplo, la situación a personas que ya estaban en tratamiento no les perjudicaba tanto fuera de lo que podría perjudicar al resto de la población. De hecho, personas que estaban a tratamiento, claro, les era más fácil, por ejemplo, mantener la abstinencia respecto al alcohol o otras sustancias, pues la situación realmente lo facilitaba. Incluso jóvenes que inicialmente no se habían planteado un cambio, pues eso, abstinencia, una reducción en el consumo, sí durante ese periodo se lo llegaron a plantear y a conseguir. Claro. Entonces, durante ese momento, las personas a tratamiento, hubo personas que incluso tuvieron beneficios por la situación. Es verdad que es diferente, y eso nos lo marcaba también los estudios y lo empezamos a ver en los centros ahora, las personas que o no estaban en ningún tratamiento o que igual empezaban a tener problemática o ya la tenían pero no habían llegado a los centros, que se intensificó la problemática sobre todo relacionada con el consumo de alcohol, que era lo que tenían más a su alcance. Y eso lo empezamos a ver ahora en personas que empiezan a venir ahora y que sí nos empiezan a decir, pues bueno, o empezamos a observar que realmente hubo un empeoramiento durante el confinamiento.
Y vamos, supongo que en los próximos meses o incluso años, o sea, a medio a largo plazo, podemos seguir observando que pueda haber consecuencias por todo lo vivido, pero puede ser pronto aún para sacar conclusiones al respecto. Claro. Incluso las personas que estaban entrando en el problema con las drogas, incluido lógicamente el alcohol, que parece que socialmente hablando tiene un universo paralelo, cuando según la propia Organización Mundial de la Salud es la más dura, la que peores consecuencias conlleva para la salud. Los que estaban creándose un universo que no conocían de acercamiento al mundo de las drogas, desde el alcohol hasta cualquiera de ellas, con el consumo de solo el fin de semana, vieron paralizado, lógicamente, con el confinamiento esta situación. Sí. ¿Creéis que también ha podido frenar la aparición de nuevos casos que han tenido que, a la fuerza, dejarlo y han podido parar y han tenido unos nuevos hábitos de consumo? ¿O creéis que esto es totalmente residual y lo han recuperado tras ese trimestre? A ver, no hay todavía No hay datos al estudios respecto, ni ¿no? datos que puedan confirmar. Sí, lo que un poco nosotros hemos observado, que en los que nosotros sí que teníamos a tratamiento, que es lo que ha comentado Tania, sí que se ha visto incluso reducido ese consumo y personas, pues eso, que han tomado decisiones que no habían tomado en otros momentos, pero la población en general, cómo ha podido afectar y demás, eso lo sabremos con unos meses, ¿no? Con unos meses, porque será ahora cuando empiecen a llegar y nos empiecen a contar qué es lo que ha sucedido en esos meses de confinamiento. Se ¿vale? sigue insistiendo en que el consumidor no lo es solo de una sustancia estupefaciente, siempre es más de una, ¿no? ¿Es persistente no, esto o no? Siempre no, pero sí, la mayoría de las personas que ¿Qué acuden... porcentaje podríais decir? Más o menos. Más de la mitad seguro, Sí, ¿no? sí, o sea, el porcentaje es elevado, el del policonsumo. Sí, es verdad que siempre hablamos de una sustancia principal problema y de hecho las personas cuando vienen te suelen nombrar una sustancia como es con esta sustancia con la que tengo el principal ¿Cuál es problema. la más común que dicen? La cocaína. La cocaína. De hecho, en los últimos años, el otro día, el Observatorio de Proyecto Hombre a nivel nacional sacaba el dato, ¿no?, de que en los últimos años hemos ido viendo cómo iba aumentando la cocaína como principal sustancia problemática de la gente que demandaba tratamiento, muy seguida del alcohol, porque estamos hablando de un 39% actualmente de cocaína, seguida del 36% de alcohol. Pero esto en las mujeres es diferente. En el caso de las mujeres, la sustancia principal sería el alcohol, seguida de la cocaína. Fíjate, ¿y a qué se debe esto? Cuando analizáis las circunstancias, Sí, ¿un mayor, un peor poder adquisitivo, una dependencia de terceros o qué podría A ser? ver, yo creo que esto tiene mucho que ver con el sistema de género, ¿vale? Una mujer tiene mucha más sanción al consumir que el hombre. Que varón, entonces, la mujer tiende a consumir más dentro de casa. El alcohol es más fácil de consumir en ese ámbito de casa, privado, ¿no? Casero, sí, más bien ese ámbito privado. Entonces quizá por eso sea la sustancia principal en ellas. Claro, en esa convivencia también ha habido problemas, la violencia de género también ha subido lamentablemente sus datos durante la pandemia, y vosotros tenéis un servicio de asistencia a mujeres que sufren este problema también. No sé si habéis notado algo al respecto, habéis podido entrar en contacto telemáticamente, físicamente, ¿qué podéis No, decir? a ver, dentro de las mujeres que vienen por alguna adicción, sí hay un porcentaje en el que han sufrido violencia de género. Nosotros lo que tenemos es un programa para agresores de violencia de género, que vienen con sentencia, ¿no?, vienen con una condena por este tipo de delitos. Pero sí es verdad que en la población con la que trabajamos, tanto en el caso de hombres como mujeres, pues hay un porcentaje significativo de casos, entonces al final está en la orden de lo que hay detrás. En el caso de las mujeres que lo sufren, parece que conlleva también el consumo, ¿no?, para resistir las circunstancias, ¿no? Sí, es que hay muchos casos que al final es una consecuencia. Para sobrellevar, para enfrentarse a la violencia, pues una vía de escape, de evasión, es el consumo. Estos maltratadores con sentencia, de los que habla Tania, ¿qué tratamiento reciben? ¿Cómo se puede reciclar una persona que había perdido el sentido común respecto a la libertad y los derechos del prójimo, siendo este de otro género, lógicamente? Hay un programa que es el PRIAMA, llegan a nosotros con una sentencia sustitutiva, digamos, de pena de prisión por hacer este programa, que tiene una serie de sesiones que son grupales, sesiones individuales, pues para trabajar pues todo el tema de lo que es violencia, de tema de los hijos, de, bueno,
pues de la violencia con la pareja, porque normalmente suele ser por violencia de género, entonces con sus parejas y demás. Son unas cuantas sesiones que están establecidas y el contenido de esas sesiones pues ya está elaborado y demás, entonces bueno, y todo eso se complementa siempre con el trabajo individual, que es importantísimo para que ellos tomen conciencia también de su situación. Y hay gente pues que a través del programa pues sí es cierto que va tomando conciencia y que va, bueno, pues manifestando pues otras ideas diferentes a las que traía y bien. Son hombres que llegan ruborizados, tienen vergüenza por acudir a un programa de este tipo, lo hacen. ¿Por qué acuden a vosotros? ¿Qué diríais? A ver, es una sentencia que les obliga. O sea, que les obliga en sí mismo, ¿no? Sí, no viene voluntariamente, llegan, ¿no? Vienen con una sentencia, ¿no? Es la condena al final Bien. que tienen que realizar. De primeras suelen venir a la defensiva, ¿vale? Entonces, claro, si es verdad que eso va cambiando, a la par que van viendo pues cómo es el programa, cómo se trabaja, cómo se aborda todo esto, cómo se trata con ellos. Entonces sí va habiendo un cambio muy positivo en ese sentido, pero bueno, inicialmente suelen venir a la defensiva, en muchos casos se consideran víctimas realmente de todo, entonces bueno, por eso es un programa largo que al final dura entre 7 y 9 meses, como decía Charo, con sesiones grupales y con sesiones individuales. ¿Y concurre en sus casos también el consumo de drogas habitualmente, un porcentaje alto? En un porcentaje, pero no en todos. No en todos, ¿no? Yo te diría que en torno igual al 40% o sea, del menos de la grupo. mitad, ¿no? No hay una concurrencia entre violencia de género y consumo de sustancias estupefacientes. Hay un porcentaje que sí hay, sea de alcohol o sea de drogas, pero en otra parte no hay ni siquiera consumo. Y esa adaptación que hablabais telemáticamente en la asistencia a quienes acudían físicamente, porque la pandemia obligaba, recordamos perfectamente la época en la que incluso se nos obligaba a llevar bueno, pues guantes de plástico que pues eran innecesarios, había muchísimo miedo. ¿Cómo ha resultado esa experiencia telemática? Porque nos ha obligado a todos también a adaptarnos, ¿no? Parece que las nuevas tecnologías eran una cosa que estaba a nuestra disposición, pero siempre podían esperar, ¿no? Y ahora han tenido que ser protagonistas. No sé si esto está cambiando también la estructura en Proyecto Hombre al respecto de cómo poner en marcha nuevos programas o sostenerlos en el tiempo. Sí nos ayuda a diversificarnos al final y al poder atender a personas que igual hace un tiempo pues ni nos lo planteábamos, Claro. ¿no? Ya teníamos experiencia previa en casos puntuales, pues personas que se tenían que ir, por ejemplo, de Ponferrada o de León y que querían seguir con nosotros la atención. Entonces, en esos casos, pues sí nos habíamos planteado ya, ¿no? Por pues, videollamadas. Claro, claro. El tema telefónico siempre ha estado ahí, pero gracias a la pandemia yo creo que nos abrió los ojos de que incluso había personas a las que les benefició esa forma. Yo estoy pensando en el caso de algún adolescente que incluso tenía dificultades presencialmente y al cambiar luego seguimos de esta manera, no volvió a la atención presencial o volvió pues eso, de forma puntual. Les permite una mayor discreción, ¿no? También, ¿no? Sí, también. Y no solamente, a ver, por el trabajo individual que tú puedas hacer, porque dentro del trabajo incluso pues hicimos formaciones con ellos también vía online, que nos estábamos viendo todos, pero que ellos ya se conocían de los grupos y la verdad es que el resultado fue muy positivo. El resultado fue muy positivo. Con las familias en las escuelas de familia, las últimas han sido todas en vía online también y bueno, pues la verdad es que ha sido una buena experiencia. Bueno, recordamos a quienes que estén en este momento viendo la 8 Bierzo que estamos hablando de la memoria de Proyecto Hombre del año 2020, con ese año de pandemia específico, con varias olas, una pandemia que continúa en este año también 2021. Otro de los grandes proyectos de los que les hemos hablado habitualmente en esta casa de Proyecto Hombre es la comunidad terapéutica, que ha tenido un enorme éxito durante muchísimo tiempo. No sé si esa comunidad también se ve afectada o cómo se encuentra su estado de salud, porque ha sido muy habitual que, hablando con responsables de Proyecto Hombre, pues que tiene un valor muy importante, que ha recuperado a muchas personas, ¿no? Sí, a ver, al final es el programa tradicional, Proyecto Hombre, ¿no? A nivel nacional, a nivel hacerlo de León. en comunidad, compartir la experiencia para intentar salir en conjunto de ella, ¿no? Ahí está, porque en comunidad el método terapéutico realmente es la propia comunidad, ¿no? Es así. Entonces es el programa tradicional, ha ido sufriendo cambios a lo largo de los años, se ha ido adaptando también y durante la pandemia sí es verdad que coincidió cuando nos quedamos confinados, ¿no? En el estado de alarma, que estaban en sus casas, quienes estaban ingresados
o ingresadas en ese momento en la comunidad, con lo cual se cambió la atención. Comunidad terapéutica virtual, ¿no? Sí, Sí. pasó a ser una comunidad terapéutica virtual. Y se va a mantener ese modelo aparte del presencial. Siempre va a haber dos vías. No, O se quiere recuperar la presencia. No. De hecho, una vez que los protocolos de la Junta fueron cambiando y nos permitieron que regresar físicamente a la comunidad, lo que sí se hizo fue grupos burbuja, es decir, durante este tiempo no ha entrado gente nueva, ¿vale? Para perseverar, pues un poco, preservar el que no hubiese contagios y demás. Entonces ha sido una comunidad más reducida en cuanto a número, por exigencias, lógicamente, de la situación COVID, pero físicamente ya está funcionando y muy bien. Y muy bien. Y muy bien. El miedo por una enfermedad no conocida, ¿creéis que ha acercado de nuevo a los consumos a gente que estaba recuperada? ¿Por la experiencia que tenéis? ¿Porque es un miedo nuevo? Hasta Y parece que ahora, uno tiene que dormir los miedos. ¿No habéis detectado nada al respecto? No, de momento por lo menos Es una gran noticia, ¿no? Sí, no, en ese sentido no. Pero quizás lo que sí ha podido incrementarse de una forma considerable debido a la pandemia y a la telerrealidad con la que teníamos que enfrentarnos casi en el trabajo y con la familia. Hablamos de las ludopatías diversas que pueden existir. Los smartphones en sí mismos ya son un problema, no solo un beneficio en la conectividad, sino que son un problema para, sobre todo, los chavales, aunque también hay personas de cierta edad. En este ámbito, en el mundo de la ludopatía, ¿habéis visto cambios significativos en los últimos meses del año 2020 hasta ahora? ¿Hay más consumo, hay menos? ¿Cuál es el análisis que hacéis? A ver, incluso yéndonos un poquito para atrás, sí es verdad que durante el 2020 hubo menos personas en el programa de juego patológico que tenemos. Esto, vamos, tiene sentido, porque si estaban en casa y nosotros, la mayoría de las personas que vienen al programa jugaban presencialmente, entonces, claro, tenían dificultad, no podían jugar, han llegado menos personas en ese sentido. Claro. Lo que tendremos que observar a partir de ahora es si se ha producido un cambio del juego presencial al juego online, que eso puede pasar, o ver qué pasa ahora, que ya pues pueden jugar con normalidad, etcétera, etcétera. Entonces, durante el 2020 sí ha habido una bajada y ahora mismo durante el 2021 vamos en los números habituales. Entonces, pero es un tipo de consumo que veis que crece a lo largo de los años. Las personas que tienen una relación con la ludopatía era primigenia con las máquinas tragaperras habituales, pero todo está cambiado, ¿no? Ahora se circunscriben a lugares físicamente donde pueden esconderse, no tienen que hacerlo en el barrio donde ha tenido problemas, y esto parece que también les puede hasta facilitar continuar. No sé cómo veis esta situación. A ver, lo que un poco nos está transmitiendo los estudios que están haciendo, sí es cierto que hay un aumento de ese juego patológico, incluso en edades más jóvenes, ¿no? pero como os decía Tania, a nosotros lo que principalmente nos está llegando son personas que juegan fuera, físicamente. Fuera. O sea, no de forma telemática con un smartphone o un ordenador. Que van a la máquina tragaperras, a bingos o a salas específicas de juego. A nosotros es lo que más nos llega. Eso no quiere decir que por lo que sí parece ser que está pues aumentando. ¿Por qué? Porque hay mucha más disponibilidad. Es muy fácil jugar desde la intimidad de tu casa. No te ve nadie, no tienes que dar cuentas a nadie, y luego, claro, evidentemente, simplemente con un móvil puedes acceder no solamente al juego, sino a créditos, a minicréditos, con lo cual eso favorece mucho más. Supongo que también por esta situación quizás sea menos visible de momento, es decir, que tarde en aparecer esa visibilidad. Cuando aparezca, pues entonces veremos un poco qué es lo que, lo que nos viene. Queremos ser útiles en este concepto específicamente a la audiencia de toda la comarca del Bierzo. Por eso le queremos preguntar a Tania que una persona que tiene una relación con el juego virtual o físico, o máquinas tragaperras en espacios físicos en la ciudad, y que pueda notar que empieza a tener un problema con el uso y costumbre de ese tipo de productos, ¿qué le podrías decir para detectarse a sí mismo o que los familiares detecten que esta conducta puede ir a mucho peor para que se tomen medidas o cartas en el asunto pronto? ¿Cuáles son los síntomas más habituales? Que estás superando la barrera
de hacerlo por divertirte a estar con una dependencia al respecto? ¿Cuáles serían esos síntomas? Generalmente empiezan a tener problemas de falta de control. Por ejemplo, voy a la máquina tragaperras, si no he hecho lo que me ha sobrado, no, me quedo un rato, gasto más dinero del que yo me he planteado, o gasto más de las posibilidades que puedo tener, o salgo del bar y sigo dándole vueltas, o eso me ocasiona algún conflicto, por ejemplo, alguna persona cercana que ya me comenta algo, que ya me dice algo. Te enfadas, lo niegas, ¿no? Ahí está. Cuando ya empiezan a gastar cantidades o a tener las pérdidas, ¿no? Luego volver para intentar recuperar lo que han perdido. Claro. ¿Qué pasa? Que se dan muchas distorsiones en cuanto al juego. Entonces, al final cuenta mucho más las veces que ganas que las veces que pierdes. Si yo voy y estoy perdiendo y de repente gano, con lo que me quedo es con que he ganado. Hay un refuerzo en el problema, ¿no? Hay un refuerzo en el problema, ¿no? Hay un refuerzo negativo. Y también esto trae problemas en casa, ¿no? En las relaciones familiares, muy graves además, ¿no? Cuando el problema, ¿no? Cuando el problema se evidencia, se plasma, pues evidentemente suele haber conflictos en las relaciones, tanto dentro de los matrimonios, padres e hijos, evidentemente. Claro que existen esos conflictos porque hay pérdida de dinero, aparecen otros problemas que igual estaban ahí debajo, ¿no? Latentes, y aparecen. Ha sido solamente el detonante, ¿no? Parece que hay un montón de problemas que tienen que salir por algún lado, puede ser en el consumo de drogas, en la neuropatía, etcétera, ¿no? En cualquier caso, los chavales que nos estén escuchando y que estén consumiendo todo el día apostando al fútbol, al baloncesto, a incluso campeonatos del mundo que no conocen y apuestan por ganar dinero, ¿qué les decimos en este juego que creen que es inocente? Pues que no lo es, lógicamente. Con esto no quiero decir que al final todo el mundo que apueste o que meta dinero a una máquina tragaperra va a tener un problema, no es así, ¿vale? Pero sí es una conducta que al final tiene unos riesgos importantes y que una vez que empiezas a que se te vaya, ¿no?, el control sobre esa conducta, las consecuencias son muy complicadas. De hecho, vamos, si le preguntásemos a cualquiera de las personas que acuda a tratamiento a nuestros centros, si pudiesen ir para atrás, vamos, no lo dudarían. La heroína, la lamentable droga que tanto daño ha hecho en la sociedad española y en tantos lugares del mundo, fue uno de los elementos troncales por los que se desarrolló en España Proyecto Hombre en muchos lugares, ¿no? Sí. Viendo pues, la verdadera pena de la juventud de aquel momento, bueno, pues consumiendo ese tipo de droga. No sé si está repuntando. Los últimos años se había escuchado que se volvía a incrementar el consumo de heroína, que había bajado a mínimos históricos en la década de finales de los 90, a principios de los 2000 quizá. ¿Esto está subiendo de nuevo el consumo de heroína? ¿Y quién la está consumiendo? ¿Qué nos diríais? A ver, a nosotros no nos están llegando personas... Casos concretos, pero sí escucháis. A ver, puede haber un caso, entre todos los que tratamos puede haber un caso que sí sea de consumo de heroína, pero sobre todo el consumo es más de cocaína, y de alcohol, ¿no? Pues además de inverso cannabis, de hombre y mujer, como habíais dicho. Sí, de cannabis, pero no la heroína. La heroína son en casos muy puntuales. Muy puntuales. La heroína fue la droga estrella de los años 80, que es donde se empieza a plantear qué hacemos, y es en ese clima social y en ese clima cultural donde nació en los años 80 Proyecto Hombre, que de hecho aquí en el 85... No vemos este problema como grave en este momento. No, es verdad que las estadísticas en momentos puntuales sí mencionan, ¿no? De repente hay un repunte, un poquito, pero si nos vamos a las estadísticas nacionales, realmente el consumo de heroína es muy bajo. Claro, si lo comparamos con alcohol, con tabaco, con cocaína... Claro, es testimonial, ¿no? Lógicamente. ¿no? Sí. El tabaco, ¿verdad? Vaya problema, ¿no? Es otro, como el alcohol, que aunque tenga peor imagen desde que se puso en marcha la ley antitabaco para el no consumo en los interiores, en espacios donde hay terceros, al menos en lugares públicos, ¿no? Sí. Parece que ha perdido una parte de ese espacio, pero no acaba de desaparecer, ¿no? ¿Qué ocurre con el tabaco y con el alcohol? Parece que son primos hermanos, ¿no? Al final son las drogas que están legalizadas, ¿no? Y que están normalizadas. Al final lo que normaliza es invisibiliza realmente que pueda haber una problemática, que pueda haber una adicción detrás. Pero hay muchas personas, hay millones de personas que tienen adicción al tabaco. Hablaremos de eso en un instante. Nos dice que nos tenemos que ir a la publicidad. Enseguida hablamos de estos temas interesantes. Quédense con nosotros. Con Proyecto Hombre abordamos problemas que puede haber en cada uno de los hogares. ¿Por qué no? Hay que analizar también a través de la 8 Bierzo
problemas en relación con las drogas, con hábitos personales psicológicos que pueden cambiarse para mejorar la calidad de vida. En unos instantes regresamos hasta ahora. Seguimos en el programa Última Hora, hoy abordando en profundidad la memoria de Proyecto Hombre del año 2020, como les recordábamos al principio del programa, lógicamente marcado por la pandemia del coronavirus, como le ocurrió a toda la sociedad a lo largo y ancho del globo terráqueo. Seguimos con Tania Paz Ramón y con Charo González de Proyecto Hombre aquí en El Bierzo hablando de asuntos interesantes. Dejábamos sobre el tintero, porque teníamos que ir a la publicidad hace unos momentos, el consumo de tabaco, que es una de las drogas legalizadas, como el alcohol, no otras, que hay que consumirlas de forma menos visible porque no son legales. El tabaco tuvo su ley, que lo sacó del espacio público. ¿Detectáis que hay gente que se acerca a vosotros porque quiere evitar el consumo? ¿O la gente sigue dejándolo para la mañana? ¿Qué es lo que veis? A ver, sí hay gente que se acerca, ¿vale?, para dejar el tabaco. Y este año nosotros, un poco a raíz de que la Junta, el Comisionado Regional para la Droga, pues nos lanzó la iniciativa, estamos insistiendo en las personas que vienen pues por cualquier otro tipo de problemática para trabajar, concienciar, incluso pues eso, que se animen a dejar el tabaquismo. ¿Tenéis un proyecto específico que tiene una duración? Exactamente de qué es ese proyecto, para que lo sepa quien quiera dejarlo y quiera acercarse a vosotros. Mira, llevamos ya muchos años desde el cambio de ley, yo creo que en torno al 2010 con el programa de tabaquismo. Y ahora, actualmente, lo que estamos haciendo es extenderlo a las personas que vienen por cualquier otra problemática. Entonces, cualquier persona, tanto las que ya nos vienen por otros motivos, como personas que quieran dejar el tabaco, pueden acercarse y van a recibir tratamiento. Depende un poco la duración de cada persona. De cada persona, claro, porque claro. no hay un único factor que concurra, ¿no? Claro. Pero en torno a los 2 meses. Es verdad que cada vez individualizamos más, cada vez hacemos más trajes a medida, cada persona que viene, hacemos la evaluación, el diagnóstico necesario y el plan de intervención que necesita esa persona. Entonces, bueno, por eso oscila un poco más los tiempos entre una persona y otra. Charo, y parece que la mujer se empató con el hombre en el consumo de tabaco. Hace décadas era más de varones y parece que la mujer se acercó a este ámbito, ¿no? Sí, incluso si vemos un poco los estudios que hay en algún momento incluso que la mujer está en edades, sobre todo de la adolescencia, juventud, un poquito por encima de los varones. Incluso, sí, ¿no? Ha dado la vuelta, qué increíble, sí, ¿no? ¿A qué podemos decir que se debe esto? ¿A una mayor independencia de la mujer? ¿Podría tener que ver? A ver, hay varias líneas. Por una parte, sí se comentaba que, bueno, en la adolescencia aún no hay esa presión social, ¿vale? Porque al final hay una presión respecto a las mujeres, está peor visto que las mujeres consuman, cumple más, ¿no?, entre comillas, pues todo el tema legal, presión, etcétera. Entonces, esa era una de las líneas, y luego otras líneas lo que está diciendo es que al final es cuestión de adolescencia realmente, porque luego cuando nos vamos a las estadísticas ya de personas adultas volvemos a ver que hay más varones consumiendo que mujeres. O sea, si las TUDES, por ejemplo, que es la encuesta de estudiantes del Plan Nacional sobre Drogas que saca cada 2 años, lleva 2 veces que la mujer está por encima de las adolescentes jóvenes de 14 a 18 años en cuanto al consumo de tabaco, pero eso cambia cuando ya pasamos de esas edades. Hablamos de otras drogas también importantes, sobre todo entre los chavales, y aunque hay mucha gente que pasan las décadas y continúan. Por ejemplo, el hachís sigue siendo, detrás del tabaco, en el consumo de drogas, de forma a través de los pulmones me refiero, es la número 2, lógicamente, ¿no? Sí, de las drogas ilegales. Las drogas ilegales es la primera de ellas, sin mirar al tabaco, ¿no?, que tenga ese procedimiento de uso. ¿Se detecta? ¿Sigue habiendo mucho? ¿Va a menos? ¿Va a más? No, va sigue más. habiendo muchísimo. ¿Qué problema tan grave? Sí, sobre todo también porque está muy normalizado el consumo, entonces se invisibiliza la problemática que hay detrás. Y además, a medida que van pasando los años, cada vez es peor, en el sentido de que tiene más poder adictivo, cada vez tiene más THC, se mezcla pues con más sustancias, etcétera. Entonces el problema que acarrea es importante y no estamos viendo que mejore, sino todo lo contrario en ese sentido. Por ejemplo, en el programa de prevención indicada de menores y jóvenes, ahí no estamos hablando de adicción, es cuando ya empiezan, ¿no?, a consumir, hay un abuso de alguna sustancia. La mayoría, casi la totalidad de las personas que vienen por el consumo de cannabis mezclado con tabaco. Esto no quiere decir que no haya consumo o problemática o un abuso de alcohol previo, pero aún está más normalizado, entonces Todavía más, no vienen claro, por ese motivo. Porque es una droga legal el alcohol, estamos hablando de otro ámbito.
¿Y cada vez son más pequeños? Incluso los que consumen, no, o se mantiene la edad. No, se mantiene la edad. Los primeros consumos están en torno a los 15 años. Sí. A ver, es una droga, a mi entender, que digamos que tiene entre los jóvenes sí que un calado muy fuerte, también porque hay una desinformación o informaciones erróneas que reciben, porque también bueno, pues hay muchos intereses creados en esta sustancia. Entonces, bueno, pues entre esa desinformación y que es cierto que muchos jóvenes pues la utilizan como forma para socializar, encontrarse en grupo, ¿no? De forma social, pero también cada vez más están acudiendo jóvenes pues que necesitan a lo mejor buscar como esa relajación, esa situación un poco de que les ayuda. Muchas veces cuando vienen, es que eso me relaja, entonces como me relaja, pues tiendo a... Claro. ¿Tienen un perfil familiar, laboral, sus familias, o está por doquier? Es una droga ya que ha invadido todo tipo de aspecto sociológico familiar? Sí, sí, nos lo encontramos, vamos, en cualquiera. Sí. Nosotros en los servicios informativos hablamos regularmente de incautaciones, lógicamente, de los cuerpos y las fuerzas de seguridad del Estado, y también mucho se da también la circunstancia que incluso de forma superior, al menos es lo que vemos aquí en la 8 Bierzo, de la marihuana. Parece que todavía triunfa más todavía que el hachís. ¿Qué es lo que está ocurriendo con ella? Parece que hace más gracia a los chavales. ¿Por qué la consumen más? No, también puede ser que actualmente llegue más, ¿vale? En ese sentido. Hace unos años, ya hace unos cuantos años, lo que nos venían, por ejemplo, en el caso de adolescentes, en su casi totalidad fumaban hachís, pero ya desde hace unos cuantos años se ha dado el cambio. Un poco lo que te van comentando es que es más difícil, ¿no?, conseguirlo. La marihuana, hay muchos casos que también ponen sus plantas, etcétera, entonces lo tienen más aceptado. La falta de recurso económico hace que vayas hacia ella porque la puedes plantar a escondidas, ¿no? Y también porque... que no te pillen, lógicamente. Sí, evidentemente. Y también como que hay cierta imagen de que es más saludable, de que no hace tanto daño, porque al fin y al cabo es una planta, que el hachís viene de la misma, pero bueno, claro, la forma de consumirla y demás, pues bueno, pues quizá esa leyenda un poco de más natural, más sana. Entre ellos. El consumidor de drogas es un nido de excusas, ¿no? Ante todo, ¿no? Depende. Siempre tiene muchas excusas para evitar el dejarlo, o el que acude con facilidad lo deja. No, depende. ¿Conseguís un nivel de éxito medio destacable? A ver, sí, y yo creo que este mensaje tiene que ser clave. Una persona que quiere dejar una adicción puede dejarla. Fácil, no es fácil, es así. Hay momentos muy complicados. Yo siempre lo digo, que son unos valientes y unas valientes. Al final vemos, ¿no?, día a día el esfuerzo que hacen, el proceso. Hay días muy complicados. O sea, al final lo fácil es consumir, lo fácil es continuar con la adicción. Lo difícil es tomar conciencia, tomar la decisión y empezar un proceso terapéutico. Y más ir a un centro y es eso, y hacer un proceso personal, porque al final claro, lo importante no es dejar la sustancia, dejar la conducta adictiva, es hacer un proceso personal para que las causas que te llevaron a tener esa problemática desaparezcan, ¿vale? Y para que no se derive en otra, porque no nos sirve de nada que deje el consumo, pero que igual acabe, por ejemplo, con ansiedad o que acabe con otra problemática. Tenemos que ir a la raíz, tenemos que hacer, ¿no?, ayudarla a hacer un proceso para que no vuelva a recaer y para que no se vaya a otra problemática diferente. En cualquier caso, tenéis también tratamientos ambulatorios, ¿no?, para personas en este o cualquier otro ámbito de la toxicomanía. ¿Esto tuvo que parar con la pandemia o se mantuvo? No, se mantuvo. Ese se mantuvo sin ningún problema, ¿no?, a pesar de los miedos por los contagios. Ah, no, sí se mantuvo también de forma telemática. ¿De forma telemática? Sí. Nosotros, salvo casos puntuales que necesitaban esa forma presencial, seguimos todo telemáticamente. En el momento ya que ya no estábamos confinados, pues ya volvimos a la presencialidad. No en todos los casos, hubo casos que se mantuvieron o adoptaron una forma mixta en ese sentido. Pero, por ejemplo, sí es verdad que un dato a resaltar es que en el tratamiento ambulatorio, por ejemplo, de sustancias, no ha habido una bajada de personas. Si lo comparamos con el año previo, estamos en el mismo número, más o menos. Sí, años previos había habido una cierta bajada, pero respecto al año pasado no. También habláis en vuestro análisis del año del empleo, ¿no? Parece que
recupera a muchas personas, ¿no? El periodo ese fue muy difícil y parece que sí se está recuperando. Las personas que pueden encontrar un trabajo, les da una independencia, les hace renacer y olvidar un pasado en el que tuvieron una relación pues, con la violencia de género o con las drogas, ¿no? Bueno, ¿está habiendo éxito al respecto? ¿Cómo lo definirías? Vamos a ver, se ha dado un caso un poco diferente a lo que hemos observado en el resto de España, lo que ha salido, por ejemplo, ahora en el último informe del Observatorio de Proyecto Hombre a nivel nacional. Nosotros nos encontramos con la situación de que cuando volvieron de estar confinados, todos, yo creo que todos estaban con empleo. Entonces pues sí que ha sido pues un dato, bueno, puede ser que un poco anecdótico, no lo sé, pero la realidad, nada es casual. pero hay la una realidad, intención de encontrar una nueva vida, ¿no? Sí, pero la realidad es que ahora mismo los que están en programas ambulatorios prácticamente todos están con trabajo. Y luego los programas que tenemos específicos de búsqueda de empleo, los cursos que se han dado y demás, pues ha habido un porcentaje importante de personas que han encontrado trabajo. Yo ahora mismo las cifras... Sí, por ejemplo, dentro de... Aproximadamente el porcentaje, no hace falta que sea exacto. De inserción sociolaboral, que tenemos diferentes, ¿no?, programas, claro. Dentro del de la Fundación La Caixa, le incorpora de 47 personas atendidas, pero es durante el 2021, 27 han sido inserciones laborales. Es un exitazo enorme, ¿no? Sí, este año sí. El año pasado es verdad que hubo, pues eso, se atendió a menos personas por la situación que había, pero lo que estamos viendo este año, pues claro, es todo lo contrario. Hablamos también regularmente cuando nos referimos a Proyecto Hombre, a esta ONG aquí en El Bierzo, bueno, de los problemas que atraviesa cualquier colectivo que quiere ayudar a los demás y que necesita recursos, lógicamente, para mantener, bueno, pues sus infraestructuras y a profesionales. En muchas ocasiones hemos hablado con las autoridades, no sé al respecto si os sentís bien tratados en este caso, por la administración local, autonómica, comarcal, nacional. ¿Qué podéis decir al respecto? ¿Se tiene siempre la mirada en Proyecto Hombre? ¿Se garantiza de forma regular unos ingresos que permitan el servicio? ¿Qué dirías? Sí, yo diría que sí. Vamos, creo que desde el centro tenemos que estar, ¿no?, con un agradecimiento muy grande al apoyo, porque además en esta situación, ¿no?, complicada, que ha sido complicada a nivel nacional para todo el mundo, pero por ejemplo en la Junta, ¿no?, el Comisionado Regional para la Droga ha estado ahí, ha apoyado. Siempre necesitamos más, o sea, en eso es así, siempre necesitamos más, se intentan sacar campañas para que las personas se hagan socias, pero la Junta está ahí, los ayuntamientos, Ponferrada, León, El Barco, o sea, sí. Hay agradecimiento, claro. Aunque, reitero eso, somos una ONG, lógicamente, claro. Y necesitamos buscar, ¿no?, más recursos para poder mantenerlo. Dificultades en seguir consiguiendo recursos, ¿no? Pensáis y es difícil llegar a conseguirlo, ¿no? Bueno, incrementar esos recursos, me refiero. Lo que se intenta pues es cómo incrementarlos, que ha habido ocasiones en que hemos hecho campañas, como decía Tania, para conseguir más socios, igual que cualquier otra ONG. Además, también un poco decirle a la población que eso revierte en un beneficio, porque Hacienda desgrava también cuando tú haces una aportaciones a ONGs. Entonces, en nuestro caso es igual, y luego, bueno, pues quizá en algún momento podamos plantearnos, pues igual también el poder hacer algunas campañas pues para recurrir a otras instituciones más privadas o demás, pero bueno, eso siempre tenemos un equipo de administración majísimo que se están dedicando continuamente a ver qué fundaciones, qué recursos se pueden, sí, y compaginar un poco tanto los recursos administrativos como los privados. De hecho, en los últimos años hemos visto a Proyecto Hombre hacer cosas, ¿no? Colaborar, por ejemplo, eliminando grafitis, se hablaba de lavandería, no sé en qué estado están estos proyectos abandonados. ¿Estáis cambiando la tesitura? ¿Queréis ir hacia otro lugar? ¿Cuál sería? Sí, a ver, ahora mismo estamos con varios proyectos que, bueno, espero que en breves, que antes de que finalice el verano, por lo menos parte puedan ver la luz, ¿no? Entonces, sí hay iniciativas, y es verdad que la situación de la pandemia influye, porque, por ejemplo, a la hora de realizar eventos, pues hay muchos que no hemos podido realizar y estamos esperando para poder ponernos con ello. Pero bueno, sí es uno de nuestros objetivos, iniciativas ahí, estamos trabajando
ello, con muchas ganas. La verdad es que estamos en un momento de mucha ilusión, de muchas ganas, de proyectos en mente, pero que, bueno, como a todo el mundo, yo creo que esto nos está frenando un poco y tenemos que trabajar la paciencia también ahí para verle salir, ¿no? Y ver que se puede poner en marcha. Estos autorrecursos, a través de programas o servicios, también nos generan el espacio que crea empleo, aunque sea mínimo, para estas personas que intentan reinsertarse, ¿no? Es como el círculo mágico cuando alguien entra en Proyecto Hombre, no solo deja esos problemas, sino que también tiene una pequeña oportunidad de salir. Parece que ese es el círculo mágico que buscáis en la ONG, ¿no? En algunos momentos sí, y otras veces también es que no, que encuentren trabajo fuera, que no queden ahí dentro, sí, que salgan, ¿no? Y que pues eso, se inserten totalmente fuera en la sociedad. Depende un poco de la situación y de los proyectos que tengamos en cada momento. Por ejemplo, todo lo que tenemos de inserción sociolaboral, hay una parte que es para las personas que tratamos, que esto lo llevamos haciendo desde el inicio, porque es una parte fundamental en los tratamientos o intervenciones de estas personas, pero tenemos programas que es para cualquier persona que se encuentre en desempleo. Por ejemplo, tuvimos también un curso formativo, y seguiremos con ello, de la Cámara de Comercio, que era para menores de 30 años en garantía juvenil. Cualquier menor no tiene que haber tenido ningún contacto ni con ninguna sustancia ni con nada. Con ludopatías y con nada. Claro, sí. Y el programa de Incorpora de la Fundación La Caixa es para cualquier persona que esté también en situación de desempleo. Y ahí, por una parte, es de orientación laboral, con las personas que están buscando empleo, ayudarles, ¿no?, a trabajar las competencias laborales, etcétera. Y por otra parte es de intermediación con empresas. Establecemos también convenios, ¿vale?, para facilitarles Sois un nexo esa... con terceros, ¿no? Sí, sí, es así. En esto, muchos chavales o personas mayores, ¿cuál es el perfil del que busca el trabajo y acude a vuestros servicios? ¿Es más un chaval, es más una persona mayor? Porque también hay un problema con el desempleo en personas mayores de 55 años, que parece mentira que la sociedad no atienda esa demanda y esté solo pensando en los jóvenes por las futuras pensiones, dejando en lo cercano a personas que han dado mucho dinero a los demás, ¿no?, a través de, bueno, pues de su trabajo, y que parece que no tienen la posibilidad de recuperar un empleo. Parece que tenemos una sociedad que olvida a la persona mayor, ¿no? Sí, y de hecho sí que nos han llegado casos de gente Mayor de 55, ¿no? mayores de 55, con un tiempo importante de desempleo, han acudido pues para buscar algún recurso y demás. Pero bueno, yo creo que la gran mayoría, que nos llega a nosotros, pues es más bien gente joven. Por cierto, hablando de problemas con la ludopatía o con el consumo de drogas, ¿hay gente mayor que digamos que tiene más de 55 años que acude? ¿Será esa circunstancia gente mayor o gente en la tercera edad? Sí, sí hay. Para que sí, es verdad puede que no parecer son, irreal para muchos, ¿no? Sí, no son la mayoría. Pero sí hay casos. Sí hay casos. De hecho, por ejemplo, en los datos que sacaba el observatorio, ponía el tope de edad en 72 años. 72 años. Claro, sí es verdad que por encima, por lo menos en nuestro caso, a partir de 60 años, de 60 a 70 y algo, es menor la cifra. ¿No? La media está en 30 y pico años, 38, 39... andamos por ahí. Ahora mismo sí es un periodo en el que, por ejemplo, en el programa residencial son más jóvenes, que en otros momentos han sido más mayores. Sí. Quizá es en el programa de ludopatías, donde igual la edad es más avanzada. Sí. De hecho, es el programa que llega menos gente joven, que la ha habido también, pero sí que normalmente suelen ser personas de, bueno, pues ya de 40, incluso 50, y bueno, alguno de 70 y tantos tenemos en estos momentos. ¿Sí? ¿Tenéis habitualmente que auxiliar a inmigrantes, legales o ilegales? Nunca hay ninguna persona ilegal, lógicamente, porque parece mentira que la legislación lo divida en estos dos parámetros. ¿Es también una persona que acude a vuestros servicios? Sí, ha acudido, sí es verdad que la mayoría no lo son, pero bueno, sí. Sí se dan casos. Aunque ha bajado muchísimo la población inmigrante en el Bierzo, el fin de la minería y la solvencia económica del Bierzo ha hecho que las comunidades bajen mucho, ¿no? También la violencia entre los jóvenes inmigrantes es un asunto que seguramente tocáis, aunque sea de cerca, ¿no? Ya no tanto en inmigrantes, sino pues sí jóvenes, ciertas conductas da igual en jóvenes. La nacionalidad, ¿no? Sí. Esto también es un problema que está creciendo, ¿lo notáis? Por ejemplo, acercaros a las personas que consumen drogas. En adolescentes, que no hay adicción, que bueno, que empiezan con consumos, pues hay ciertas pautas que vemos en las parejas que bueno, que sí en algún momento te puede alarmar, ¿no?
pues eso, en torno, me voy por ejemplo a cómo utilizan las nuevas tecnologías, ¿no? El tema del control o ciertas conductas que pues en jóvenes igual nos empezaron a extrañar hace unos años, pero estamos viendo que es algo, bueno, y que ya estamos interviniendo sobre ello y ayudando en los casos en los que detectamos. Pero bueno, tampoco podemos generalizarlo. ¿Hay otras dependencias, al margen de las que hemos dicho, que tengan que ser objeto de análisis por vuestra ONG o por la sociedad, aparte de la ludopatía, el consumo de drogas, alcohol, tabaco? ¿Qué otras dependencias serían objeto o serían susceptibles si estáis detectando alguna cosa nueva, ¿no? A ver, sí que tenemos un programa específico para el buen uso de las tecnologías. Fíjate, ¿vale? específicamente, ¿no? Sí, específicamente, pero tampoco es un programa al que en estos Acude momentos mucha gente. esté acudiendo gente. Existe, es cierto que se detecta cierta problemática, pero actualmente no es algo que esté llegando a nosotros, evidentemente. ¿Y es Aquí gente la que acude a vuestros servicios del ámbito rural, de la urbe? ¿Habría una De los dos. No, Es de los dos, de ¿no? los dos. ¿Son porcentajes similares? Sí, Sí. sí, sí. Sí, sí. Depende un poco del momento. Sí es verdad que a veces, pues eso, vemos diferencias en función del momento. Yo, por ejemplo, ahora que tengo los datos del programa de prevención indicada muy recientes, ahí hay muchos más casos aquí de Ponferrada que no de las zonas rurales en concreto. También está más cerca, al final el centro está ubicado en Ponferrada, entonces eso también puede ser un factor que pueda estar influyendo. Para explicarle también al espectador que esté escuchando, espectador o espectadora, lógicamente, que tenga algún familiar o que se vea en algún problema similar, bueno, sin entrar en contacto directo primero con Proyecto Hombre, les explicamos aquí a través de la 8 Bierzo qué servicios, en el sentido de qué profesionales le van a asistir en sus instalaciones. Tenéis un equipo de profesionales. Cuando vayan allí y pidan ayuda, ¿quién les va a atender? Para que tengan garantías al respecto. ¿Qué diríais? Vale, pues me parece un aspecto, la verdad, que clave y además ¿no? contamos con un equipo brillante, diría. ¿no? Sí, está formado por profesionales de psicología, de la educación, trabajo social, también todo el equipo administrativo, ¿vale? Y además algo que yo creo que ahora es muy positivo y que está dando, pues eso, una mezcla muy buena, es la mezcla de la experiencia de personas como Charo, que llevan más de 30 años ahí, ¿vale? Incluso hay otra persona que estuvo en los inicios, en la creación. Con luego personas jóvenes que ya están muy formadas, que ya no solo en cómo trabajamos, ¿no? En el modelo biopsicosocial que trabajamos en Proyecto Hombre, sino también pues en otras áreas, etcétera. Y vamos, desde mi punto de vista ahora mismo tenemos un equipo muy potente, tanto en Ponferrada como en León. Como León. Antes era más la buena voluntad, ahora el trabajo es más reglado, ¿no? De alguna manera, o no es exactamente así. A ver, yo creo que siempre existió un modelo, siempre existió el modelo Proyecto Hombre, que ha ido evolucionando hacia los nuevos perfiles que nos íbamos encontrando. Evidentemente, hoy somos gente más preparada que cuando empezamos en los inicios, porque realmente era un tema que Proyecto Hombre inició. Que Proyecto Hombre inició, sí que había un modelo que ya venía de Italia, que era una mezcla pues, de las comunidades de Dayton y de Synanon americanas con las comunidades también del norte de Europa. Ya había un modelo. Ese modelo se ha ido perfeccionando, ha ido creciendo, se ha ido adaptando a esos perfiles y evidentemente desde la persona que lleva desde el 85 como fundadora hasta la última persona, seguimos día a día formándonos en todo aquello que nos puede aportar mejoras a la hora de trabajar y de poder dar un tratamiento de más calidad y de poder hacer esos esos planes de intervención y esos trajes que decía Tania, ajustados a las personas que nos llegan. Entonces, la formación siempre ha sido y ahora le estamos dando una importancia fundamental pues, para mejorar cada día. Ya se han escuchado, ¿no? Han escuchado un enorme equipo profesional que les puede atender en cualquiera de este tipo de problemas en el Proyecto Hombre, tanto en León como aquí en Ponferrada. Les recordamos que si se sienten aludidos o aludidas con alguno de estos problemas o sienten que hay alguna alusión a alguno de sus familiares o su entorno más cercano, en Proyecto Hombre les pueden atender una primera consulta de acercamiento. Ya saben que su localización en Ponferrada es la calle Médicos Sin Fronteras número 8, justo muy cerquita del Hospital
El Bierzo. Estarán seguramente encantados de recibirles. Gracias, Tania, gracias, Charo. Muchas gracias. A vosotros. Y nosotros, como ya saben, dentro de una semana regresamos con este programa Última Hora para hablar de asuntos de la actualidad del Bierzo, ayudarles con esa actualidad en profundidad. Hasta entonces.